Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Nos quedamos la semana pasada con ese final de podcast abierto porque lo tuvimos que grabar en dos partes porque lo que nos iba a contar o lo que nos estaba contando Fanny de Carranza era maravilloso y no podíamos limitarlo a un solo podcast. Y además, yo creo que lo vimos muchas veces, bueno, y aquí vamos a contar una cosa de la intimidad de Memoria Sur. Muchas veces arrancamos un podcast y no sabemos cuánto va a durar, porque no sabemos si nos vamos a enrollar más en una cosa, si nos vamos a quedar más cortos de otra, entonces vamos un poco a la aventura. Sí, sí. Y llamamos a Fanny de Carranza para hacer un podcast de Las Fuentes de Málaga. Y a los 5 minutos de estar hablando con Fanny, ¿te acuerdas que te hice señales? Sí, lo paramos, y te dije, vamos a hacer el super podcast de Las Fuentes de Málaga. Sí. Digo, que hablemos lo que tengamos que hablar. Así que esa es la razón por la que ahora estamos nosotros aquí, Curro, pues presentando esa segunda parte de Las Fuentes de Málaga de Fanny de Carranza, porque merece mucho la pena. Exactamente. Nosotros en ese primer episodio apenas explicamos la primera ruta y un poco de la historia de cómo llega el agua a Málaga y toda esa historia que nos estaba contando, y ahora llevamos con las 3 rutas restantes. Efectivamente, es que antes había que dar mucho contexto. Exactamente. Porque es que parece que es que el agua siempre ha estado en la Fuente de las Tres Gracias y no. Pues eso, nos vamos a quedar con esa historia, esas 3 rutas y muchísimas curiosidades que yo creo que a la gente le va a gustar, así que vamos ya con ese episodio, esa segunda parte de la Fuente Histórica de Málaga. Nos vamos a meter en la ruta número 2, que en este caso es la del centro histórico. Centro histórico. Y a mí me parece interesante porque estamos haciéndolo antes incluso de empezar a hablar de la fuente de Génova, que yo creo que puede ser una de las más reconocibles de Málaga. Y es la más antigua. Para mi gusto, de Génova es la más antigua. Y la más bonita para mi gusto, claro, con la de las Tres Gracias. Pero digamos la que de Génova es mi debilidad. Es la más valiosa por los materiales, por la época y por todo. Esto, la fuente apareció, bueno, tiene una historia, una leyenda muy grande, no toda confirmada, de piratas, de que se rescató, de que venía, la de época que de Carlos V. Es del tiempo de Carlos V, efectivamente, es de mármol de Carrara, o sea, un mármol buenísimo, y lo que es, digamos, de esa época no es toda la fuente, tiene 2 partes. Es nada más que el pilón, el cuerpo primero, o sea, los 2 cuerpos primero, y el remate de arriba de todo, que son unos angelitos y el águila. Sí. El cuerpo intermedio, que son 3 figuras femeninas, con 3 figuras, una masculina y 2 femeninas, que están así con una cosa encima, eso lo hizo José Micael Alfaro ya en el siglo XVII, o sea que ya es posterior. La fuente ya aparece, que es fundamental, en el dibujo de Van de Vingaerde, de 1500 y poco, aparece ya reflejada la fuente colocada en la plaza de las 4 calles. De las 4 calles, Plaza de la Constitución, que se colocó para dar aguada a los vecinos y al mismo tiempo dar empaque a la plaza. Que tú antes comentabas, me estabas comentando, sí, que yo he leído que cuando había corridas de toros se protegía. Se protegía, efectivamente. Después hay que protegerla cuando gana el fútbol. Total. Eso siempre, mira, hay cosas que no han cambiado a lo largo de la historia. Siempre que había algún acontecentimiento que hubiera riesgo de que a la gente se le fuera un poco de las manos, hombre, por supuesto, había que proteger la fuente. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de esa fuente es que no estaba en el centro de la plaza. No. O sea, decir que tú normalmente cuando piensas en una fuente, la Plaza de la Constitución, que ha tenido multitud de fuentes, por ejemplo, las fotos que se ven, por ejemplo, de la fuente de las Tres Gracias, estaba perfectamente en el centro de la plaza. Pero a mí me gusta en el caso de esta porque se respeta la ubicación histórica según los planos del siglo XVI, que estaba totalmente decorada hacia es que si tú oeste. En una plaza que se convierte en el auditorio, en el centro para todas las actividades importantes de la ciudad, tener en cuenta que Málaga no tenía palacios renacentistas grandes, ni edificios con grandes patios, ni edificios públicos donde pudiera hacer un pregón, una cosa y tuviera un espacio grande, un palacio real con un espacio grande y tal, no había nada. El centro de la ciudad era la plaza y el único sitio grande donde realmente te podías reunir, podías hacer cosas, entonces es lógico que estuviera un poco apartada. Y esta fuente tiene de curiosidad, bueno, como todos sabéis, la fuente después se quitó de la plaza, se puso un sonajero, que era muy famoso el sonajero. El sonajero que ahora está en García Grana, pero por el sonajero me pregunta muchísima gente y a mí me gustaría que contara, aunque sea como no da para un podcast entero, sí que contara brevemente la historia del sonajero. El momento en que
decidieron cambiarlo y poner el sonajero? ¿Y quién decidió colocar el sonajero? No lo sé. No, en este momento, si lo he sabido, ahora mismo no me acuerdo. Era una farola muy monumental, muy bonita, que estuvo puesta ahí, que desvirtuaba un poco la plaza y el sentido grande que tenía, y por eso después se colocó la otra fuente. Cuando se iba a poner el sonajero, que se puso porque la fuente era grande, porque perdía agua, porque ya había otras fuentes que daban agua a la ciudad y ya no querían que aquí viniera la gente a suministrarse agua porque ya tenía agua las casas y los palacetes de los alrededores, ya estaba ya con un sentido ornamental, y sobre todo porque se había construido la Alameda y había que ornamentar la Alameda. Claro. Entonces era el momento idóneo de trasladarla. Primero se trasladó a un extremo y posteriormente, unos años más tarde, al otro extremo. Y posteriormente se llevó al parque, ya cuando se construyó el parque, se colocó en un sitio precioso, súper romántico, y entonces la gente empezó a llamarla la Fuente de los Cisnes. Si te fijas, la fuente en sí no tiene ni un solo cisne. El nombre venía porque estaba en el centro de un lago lleno de cisnes. Que aquí en el libro viene una foto de los cisnes, porque he querido ponerla para recordar que efectivamente el nombre de Fuente de los Cisnes, que en muchas postales venía Fuente de los Cisnes, y parecía que era porque la fuente... Sí, pero está bien. ¿no? La Fuente de Génova al final representa como una de como la fuente más antigua de la ciudad, y yo creo que la más valiosa, el acompañamiento al lugar emblemático de la ciudad en ese momento. Totalmente. Es decir, al principio está en la Plaza de las Cuatro Calles, la Plaza de la Constitución. Cuando se abre la Alameda, se va al sitio nuevo que representa esa gran revolución urbana, a partir del momento del cual la ciudad empieza a dejarse de pensar en términos de plaza y empieza a pensarse en términos de avenidas, como el Paseo del Prado. Y hay una cosa curiosa que yo he leído sobre la Fuente de Génova en la Alameda, y es que al principio la Fuente de Génova se coloca más pegado al puente de Tetuán. Sí. Bueno, pues hay iniciativa, entre otros, de Luis de Unzuaga, que hemos hablado aquí alguna vez de él, que fue aquel militar que le dio nombre a los Estados Unidos, que una vez retirado ya en Málaga, habiendo hecho una carrera fabulosa al otro lado del océano, aquí impulsa los trabajos de la Alameda. Él adquiere una casa en la zona de Puerta del Mar y decide, bueno, pues colocarse la fuente al principio. Después se traslada hacia la calle Larios, pero en el momento también que se planifica la escultura de Benlliure con el segundo marqués, bueno, pues tiene que trasladarse de nuevo. Entonces ya es cuando se va al parque. Pero me gusta esa itinerancia de la Fuente de Génova hacia esos lugares nuevos y absolutamente simbólicos y revolucionarios de la ciudad. Yo creo que dice mucho también del papel y de la simbología de la fuente, ¿no? Y cuando se quita el sonajero es cuando se pone la fuente, creo que es en ese momento, cuando se pone la Fuente de las Tres Gracias, que se compra expresamente en 1870 y tanto para la Plaza de la Constitución como fuente exclusivamente ornamental. Ahí ya no va. Lo que pasa es que es demasiado grande. Es demasiado grande para la plaza. Y entonces todas las fuentes se han movido muchísimo. Se quita de ahí y se pone en la acera de la Marina. Y de la acera de la Marina ya va por fin. Ahí quedaba preciosa también en la acera de la Marina. También demasiado grande para lo que es el movimiento del puerto y el movimiento de toda esa zona. Es que la ciudad evoluciona, va aumentando población y los espacios se van quedando estrechos. Entonces se lleva a la glorieta donde está ahora del general que ahí Torrijos. Es majestuosa. Y se encarga la Fuente de las Gitanillas para colocarla rememorando la Fuente de las Tres Gracias, solamente que en lugar de ser los tres ríos, que si después queréis hablamos un poco de ella, ya son tres figuras femeninas que son como recordando a la mujer malagueña, pero son otra vez tres figuras femeninas, pero más geométricas y más recogiditos. Pero incluso esa fuente también yo la veo grande. Aquí vienen fotos en el libro en el que la ves, la Fuente de las Gitanillas colocada en la plaza, y ves todas las fotos antiguas de todos estos cambios de ubicación están recogidos en el libro. Ahora está muy bien, creo yo, la Fuente de las Gitanillas, porque está en la zona nueva, está justo enfrente del Corte Inglés. Se me ha olvidado cómo se llama esa plaza. ¿La plaza Manuel Alcántara? Manuel Alcántara. Y claro, en toda la revolución del metro, bueno, pues ahí está también la Fuente de Sin embargo, la de las Tres Gracias, que está maravillosa en el entorno en el que está ahora mismo, está fantástica porque el sitio es fantástico, está fantástica, aquí hay una foto maravillosa que se ve, pero pierde por otra parte en el sentido de que tú ya no puedes pasar por debajo y fijarte la maravilla que son las esculturas. A mí me encantaría que contaras, que fue además restaurada hace poco, y tú te quedas como uno de tus grandes recuerdos últimos como jefa de todo el patrimonio, verlas de cerca, Fanny. Eso ¿Cómo fue aquello? Un descubrimiento, un nivel de escultura. Mira, la figura femenina, las caritas son todas distintas, todos los peinados distintos, todas las
todas son unas vestimentas como clásicas, como un chitón, un mantión, pero todas caen distintas, los hombros caen distintas, como cae el pecho caen distintas, las arrugas, las sandalias son distintas en todas. Son 3 figuras femeninas que en origen, esto lo descubrió Víctor Heredia, que hay otra exactamente igual, una ciudad francesa, simbolizan los 3 ríos que daban riqueza a esa ciudad francesa donde estaba el taller donde se construyeron. Taller de Duren. Exactamente, donde se hicieron. Y son el Sena, el Marne y el Lion, que creo se llama. Entonces, cada una simboliza a uno de los ríos y cada una aporta un atributo con el río. Por el río se llega a esa riqueza. Sí. Una tiene el remo porque es la navegación, otra llega un puñado de espigas de trigo porque es la agricultura, y otra tiene no sé qué cosa que era, el cuerno de la abundancia, que es el comercio. Bueno, las figuras son una maravilla, pero no solo las figuras, todos los detalles, Ana. Las guirnaldas son todas distintas. O sea, las guirnaldas enormes, que parecen chicas. Tú pasas con el coche y ves unas guirnaldas así. Sí, es que además no te da tiempo a pararte. Y no las ves. Pues todas las guirnaldas son distintas. Una tiene fruta, otra tiene membrillitos, otra tiene hojas de roble, otra tiene, mira, preciosa. Y luego tiene las cabezas por las que vierte el agua. Y en esta última restauración que le hizo una empresa antequerana que se llama Chapitel, que trabajan de maravilla, han vuelto a recuperar los chorros de agua originales, porque aquí se implicó muchísimo EMASA y se metieron por dentro de la fuente y pusieron nuevo todo el circuito interior de la fuente, con lo cual abajo del todo, sí, hay 3 cisnes con la boca abierta y caía el agua por los cisnes. Faltaba la boca de un cisne, estaba otro roto por el cuello. Han vuelto a poner sus conductos y Chapitel ha vuelto a hacer las piezas que faltaban de todo y la fuente se ha quedado magnífica. Y se le ha quitado un poco aporte de agua, porque antes tenía fuera del jardín, había unos chorros que caían dentro de la fuente encima del plato principal. Eso deteriora muchísimo, claro. Esa golpeteo del agua constante deteriora muchísimo, y encima esa cortina de agua hacía que al pasar no viera la escultura. Entonces, con muy buen criterio, se estudió, se dio la posibilidad, se consultó con el ayuntamiento, por supuesto, y se decidió que se quitaba ese aporte enorme de agua. Los chorros de agua de fuera son bajitos, nada más que al pilón exterior, y no caen dentro de la fuente y se conserva. Y se conserva mucho mejor, porque esto es el problema que tiene las palomas, las gaviotas. Claro, todo. Es ácido, cae, claro. Atoran, en fin, esos son los problemas que ya afortunadamente, bueno, no sé si últimamente, no me suena, pero en la fuente de las Tres Gracias ha habido celebraciones que han puesto realmente en riesgo la fuente. Sí. Si no, ya no. Además, el ayuntamiento está muy pendiente de eso. Cuando hay cualquier cosa de esta, enseguida vaya y pone protección y tal, porque no te lo puede, vamos. Bueno, Fanny, también te digo otra cosa, y Curro, tampoco tenemos ahora un equipo de fútbol que ponga mucho en riesgo. Unicaja sí está bien, claro, pero totalmente, bueno, sí, Unicaja sí, pero momento. Me da a mí que las celebraciones del baloncesto son mucho más sencillas y mucho más comedidas. Pero ya no hay riesgo. Ahora mismo no hay riesgo. Durante unos años no va a haber riesgo para la fuente de las Tres Gracias. Ahí lleva reacción. Sí, totalmente. Efectivamente. Yo lo que sí quiero, porque estamos yendo de tiempo, como estaba claro que iba a pasar, pero da igual, porque estamos disfrutando porque vamos de paseo y vamos muy bien. Pero lo que yo sí quiero, antes de abandonar la ruta del centro, es que cuente la historia de la fuente, que es ese recorrido escultórico que está en la Plaza Uncibay, porque a mí me parece que la gente no lo conoce, que lo estamos hablando antes de empezar, y que es muy bonita la historia. Sí, el baño de Diana, Asteón y el baño de Diana. Mira, eso tiene mucha importancia porque se hizo el diseño de la plaza y el encargo de la escultura ya pensando en una cosa. Fue Pepe Oyarzábal, el arquitecto, el que decidió lo que quería hacer ahí, digamos, el contexto, y Pepe Seguiri, el que hizo la escultura. Esto es contemporáneo. O sea, esto es de casi antes de ayer. Absolutamente, por totalmente moderno. Entonces, esa ruta es la que está dentro de la ciudad. Es la ruta número 2, que está dentro de lo que es el centro histórico. Y entonces voy a poner aquí la foto para lo que me venga a la cabeza a la hora de estar viendo la escultura. Eso cuenta una historia. La historia la tienes que empezar a contar desde la parte de arriba. O sea, el inicio de la fuente, el inicio del conjunto está en la calle Beatas. Eso es. Ahí hay un pilón con 5 cabezas de perro, preciosas, el diseño, que son como si fueran arcaicas, de la época arcaica de los griegos, que sueltan agua por la boca. Y esas están colocadas en un hito vertical. La otra cara del hito vertical, que es lo que da
la calle Granados, que es una calle muy estrecha, es la que tiene un panel muy grande de bronce que representa el baño de Diana. Ahí se ven una serie de figuras femeninas, muy del estilo de Pepe Seguiri, que se están tirando, disfrutando en el agua. Esto cuenta la leyenda que Diana y sus ninfas, sus acompañantes, estaban disfrutando, bañándose en la gloria allí, y había un joven cazador que se llamaba Acteón, que iba persiguiendo ciervos y que de pronto en el bosque se encontró con la diosa bañándose en la esta. Entonces, cuando vayáis a verlo, fijáis que en el ángulo superior derecho se ve a Acteón con su perro, así, en actitud sorprendido, porque ha visto a la ninfa y a las diosas desinhibidas allí disfrutando, bañándose. Vamos, y no se va, se queda ahí mirando, el mironcillo de la época. Entonces, la diosa, que se las traían las diosas griegas y romanas en su momento, cuando se dio cuenta de la intromisión y deseosa y que había roto su intimidad, lo castigó y lo convirtió en ciervo. Sus perros no lo reconocieron y lo devoraron. Entonces, el hilo conductor de la historia está en que tú, después de ver el panel, claro, tienes un círculo con agua y un canal de agua que baja por toda la calle Granado, atraviesa la plaza de Uncibay y termina en un piloncito circular que hay, donde se ve a Acteón que corre así despavorido con dos perros que lo están persiguiendo. Eso es. Cuesta trabajo verlo hoy día, porque calle Granado es el acceso a un aparcamiento de los pocos que hay en el centro. Eso es. Entonces, el canal al principio era abierto, está rodeado de gresite, se metían las ruedas de los coches. Le pusieron una tapa de hierro, la tapa de hierro se hundió. Total, creo que actualmente el canal no está funcionando, está cegado y pasan los coches, con lo cual tú ya el hilo conductor de la historia lo pierdes. Ya no lo ves. Ya te pones aquí, miras para arriba, sí ves al fondo la fuente, pero no ves la no entiendes camino. que forma parte del mismo conjunto. Se pierde el camino, sí. Pero conociéndolo sí, conociéndolo ya vas a verlo y después continúas abajo. Claro, y para dices, eso estamos aquí. Eso es. no este niño que estáis jugando con dos perros, Claro, parece que se va a tirar totalmente. de cabeza a la piscina. Sí, No, eso es, está eso es. huyendo despavorido, con cara de... Son muy expresivas las Sí, figuras, sí, sí. además. Y las Y además es muy figuritas del baño, reconocible el arte de buenísima. José Seguiri. Sí, a mí me buenísima. encanta. Es interesante contarlo. Ahora, si os parece bien, nos podemos ir, por ejemplo, a la zona sur y este. Y ahí vamos a destacar, lo estoy diciendo al azar, Ana, si tú quieres lanzar alguna. Yo, por ejemplo, quiero hablar de la fuente de Reading. yo cuando quiera... Sí, la fuente de Reading. La fuente de Reading es yo una por maravilla. meter alguna, sí, seguir paseando. La fuente podemos de meter Reading es una maravilla por muchísimos motivos. Primero, porque también es de las más antiguas de Málaga, pero de las más antiguas, de 1600 y poco. Esta fuente tiene su origen en un manantial que había en el monte de Gibralfaro, que era un manantial de agua potable muy bueno, que se convertía en una cañada, y cuando llovía y traía mucha agua al manantial y tal, el agua corría hasta el puerto y aterraba mucho la obra del puerto. Entonces, en vista de que eso era dañino, el marqués de Villafiel, el corregidor de la ciudad, Fernando Carrillo y Manuel, marqués de Villafiel, decidió hacer una fuente. De hecho, hizo dos. Bueno, 1675. Fíjate, la madre fuente mía. del marqués se llamaba entonces. Después estaba la de la marquesa, que se ha desaparecido. Que sirviera de dos cosas. Por una parte, dar agua a los viajeros que iban por el camino de Vélez, a la poca población que viviera en esa zona, y además parar la escorrentía enorme que tenía eso y que no se aterraran las obras del puerto. Esto estuvo en uso desde 1675, pero hoy día la conocemos como Fuente de Reading porque en un embellecimiento de todo el Camino de Málaga que hizo Teodoro Reading en 1806, del que ya hemos hablado, de que habéis hablado varias veces, decidió renovarla, restaurarla y ponerla. Y como curiosidad tiene, cuando os pongáis delante y la veáis, que conserva las dos placas. En la parte de arriba del todo, encima de donde está el mascarón, que ahora lo comentamos, está el escudo de Málaga y del Marqués de Villafiel con la leyenda de cuando se hizo la fuente, y debajo del mascarón una plaquita pequeña donde pone que está muy desvaída, pero se puede entender que Teodoro Reading hizo la restauración en esa época. Y luego tiene un mascarón monísimo, que es un pez así redondito con la boca, que es una preciosidad. Y desde luego el pilón elegantísimo, con unos paños mojados, preciosos, de una sola pieza, preciosa. Y también es de la fuente que está desde su origen en su sitio. Sí, y efectivamente. dando agua en su sitio. Y además es súper conocida. Los pintores malagueños casi Total. todos la han han pintado en la fuente de Reading. Sí, Está no es extraño cuando muchas veces que pasas por ahí paseando hacia la zona de Prie y ves a gente a veces sentada dibujando la fuente de Reading. Y hay un cuadro en el Museo de Carmen Thyssen y otro cuadro de Murillo Carrera en el Ayuntamiento. Efectivamente. Que es como un marco muy reconocible de Málaga también, ¿verdad? De esa Málaga este. Exactamente. A mí es que todo el mundo ese tramo, pasa por ahí. a mí es que ese tramo que paso. tiene, yo ahí con mi frica, el cementerio inglés, que es otro de mis favoritos, y la fuente de Reading, ese tramito es precioso. Es muy romántico, toda esa zona es muy romántica.
esa parte de la avenida de Pries, efectivamente. Y en la ruta 2 tuve que meter las fuentes de la Alcazaba, claro, para que hubiera más cantidad, siempre advirtiendo que no son originales de la Alcazaba, lógicamente. Sí. Pues cuéntanos un poco de esa fuente de la Alcazaba, Fanny, porque además la Alcazaba a tu casa. Sí. De la Alcazaba, bueno, cuando se habla de la Alcazaba en el libro, primero viene un pequeño texto de lo que es la Alcazaba, para ubicar un poco, y lo curioso es que las fuentes empiezas a narrarlas en el libro desde arriba hacia abajo. Y eso es porque el agua va bajando de una a otra, o sea, de la primera fuente se alimenta la segunda, la tercera, todas ellas. Entonces son todas fuentes puestas en tiempos de Tembury, de distintas ubicaciones, como muy especiales, por ejemplo, la bañera, porque es preciosa. Es un solo bloque de mármol vaciado, imita las bañeras de las termas de Diocleciano, tiene como si fueran las dos asas de hierro o de bronce, aquí las tiene de mármol. No sabemos en realidad de dónde procede, esta no se sabe. Sin embargo, la siguiente, que es la Fuente del Pez, que tiene también un mascarón precioso, esta más o menos se sabe que era de una casa por la zona de calle San Juan. Y tiene hecho debajo una piletita que hizo un restaurador que había en la Alcazaba, José Molina Agualda, estuvo muchísimo, toda su vida trabajando en la Alcazaba, le hizo en gresite el mismo mascarón de arriba y la de abajo, y así en las piedras como si fueran las ondas. Cuando está sucio no se ve, pero otras veces sí se ve muy bien. En blanco y negro las ondas como si fuera el mar, y en gresite en rojo el mismo mascarón. Qué chulo. Y bueno, como interesante también la del patio de armas, que esta procede, muy bonita. De el Instituto Gaona. Esta estaba en el patio del Instituto Gaona. Lo pusieron allí los franceses cuando pusieron allí su prefectura, para ornamentar aquel patio. Cuando esto ya estaba como instituto y hacía falta más espacios cada vez para las actividades físicas de los niños y todas esas cosas. Y tampoco buena idea tener una fuente de esas características históricas en el patio de un instituto. Por iniciativa de Tembury se trajo a la Alcazaba. Y esto termina con la de abajo del todo, la de la puerta de la Alcazaba, que esta ya no recibe el agua de las de arriba, pero esta ya es la última, que es la de la puerta de la Alcazaba. Que está al lado del busto de Juan Tembury, recordando. Hay que ver la labor de Juan Tembury por la Alcazaba. Que también una fuente muy bonita. Absolutamente Juan Tembury impagable. Dedicó su vida, y además no llega a ser por él, vete tú a saber lo que sería la Alcazaba. Pues probablemente no tendríamos Alcazaba, o tendríamos... Es muy probable. Sí. Es muy probable. Y además yo siempre, toda la vida, mientras yo viva, insistiré en que hay que respetar muchísimo la figura de Tembury, y que una temporada en que decían que se había inventado esto y lo demás, y no es cierto. No es cierto. Cuando se han hecho las últimas excavaciones y las cosas, ha sido muy respetuoso en los alzados con respecto a lo que se iba encontrando en las últimas excavaciones, y además, en aquella época, con la miseria y la pobreza que había, si no ponías un poco de verdor y no ponías un poco de alegría y un sitio agradable para pasearte, ¿quién iba a subir a la Alcazaba? Nadie. Yo creo que está pendiente todavía el gran homenaje de la ciudad a Tembury. No sé, creo que ha sido una figura absolutamente importante. Hombres que han sido medulares en la promoción y en la conservación, pues cada uno desde su de su ámbito, desde su espacio. Por ejemplo, pues Juan Tembury para la Alcazaba, Narciso Díaz Escobar, pues de toda la parte documental, todo lo que nos ha llegado después a la gente que nos gusta, ¿no? Y creo que esas figuras no están suficientemente reconocida. Por el malagueño de a pie, digamos, no tanto, ¿no? Quizás, a nivel de eruditos y estudiosos, sí, porque además Juan Tembury, además de su labor de fotografiar todo, de trabajar, de buscar, la generosidad de todo su archivo entero, sin costo ninguno, sin totalmente, nada. Totalmente, ahora está todo. Y además fotográfico, documental, todo digitalizado, todo, y todo gratuitamente al alcance de la gente a la que nos encanta eso. Es una delicia. Que una no delicia. todos los investigadores les gusta difundir lo que saben, que hay de todo, pero a Juan Tembury todo lo contrario, una generosidad, un hombre muy y además generoso. con sus medios, porque que era, yo he conocido a su viuda, la conocí, a Victoria Villarejo, y ella contaba, dice, es que de viaje de novios, de no sé qué, se gastaba todo el dinero y todo en todas las cosas, en las excursiones, todo era para ir a ver no sé qué. Nos vamos a ir de excursión, pero no es que fuéramos de excursión, que él quería ver no sé cuánto y nos llevaba a tal sitio con tal tema. O sea, siempre. Qué bueno. Sí, y la familia, sus hijos siguen siendo generosos. Sí. Pues eso está muy bien. Pues nada, desde aquí, desde este huequecito de Memoria Sur, gracias y todo el reconocimiento. Oye, yo no me quiero ir sin de la ruta del centro sin hablar de la fuente de la Plaza de las Flores, la fuente del Palacio de los Larios.
Larios. Pues sí. Así. Porque ya le dedicamos aquí un podcast y además Sí. Fanny tiene mucho que ver en esa recuperación de lo Maravillosa. poquísimo que quedó del Palacio de los Larios. Pues ahí Así tengo que si quejarme. tenemos ahí, De ahí gracias a ella. Voy a aprovechar la Aquí tribuna estamos en esta confianza, para Fanny. quejarme, porque se ha permitido que se ponga delante de la fuente un restaurante que ha puesto unas mesas y ha hecho una carpa a doble vertiente enorme, cierto, que es tú cierto. no consigues ver la fuente hasta que no te la estás Efectivamente. comiendo. Eso es un contradios, porque estaba esa plaza que la hizo este arquitecto que se llama González. Gavilanes y González. Juan González, creo Juan que es. González, sí. Paco González. Paco González, eso, Francisco, La que son los hicieron artífices de Calle Lario y pusieron todo el amor del pensado mundo. muy bien, en la arboleda, un poco como si fuera el patio de una mezquita, la arboleda de naranjos grandes, potentes que Sí, tiene sí, toda sí. la plaza, que la verdad están muy perdidos con todas las mesas, por ahí se disimula más. Pero esto era la idea de que tú entraras en la calle y vieras la parte de atrás, el paredón de atrás de la iglesia, y ahí está la fuente, una fuente de pared preciosa que tenía una perspectiva maravillosa. Esa perspectiva se ha perdido. Ahora ya tienes que sortear, pasar las mesas, pasar eso, hasta ponerte Qué o pena, verla de de lado, con verdad. lo cual ya no la ves de frente con la potencia que tiene. La fuente se aprovechó, como tú bien estabas recordando, una serie de piezas de la portada de la Casa de los Larios que estaban en Fuente Olleta, en una cosa de masa, allí puesta, que servía para que la gente se sentara en las piedras y tal y cual. Estaban inventariadas por el ayuntamiento. Sí, que tú Porque cuando yo las tenía descubriste ya inventariadas. sabías que aquello era algo importante Claro, y que formaba sí, parte claro, de la entrada del evidentemente. Palacio de los Y ya Larios. enseguida se pudo saber que era de la portada un trocito, porque Sí, estaba sí. súper roto. Y cuando ellos fueron a hacer la fuente, buscando elementos y tal, pensaron, pues esto es lo idóneo para reintegrarlas, colocarlas en un sitio y además hicieron y diseñaron una fuente preciosa. Bueno, Sí. tuvo de hecho premios Sí, de preciosa, Totalmente. porque además todo lo que no voy a quitar el mueble, bueno, todo lo que es el frontal que tiene, que está como excavado en la piedra, el pico vertedor de la fuente, que es Sí. como una teja gruesa excavada en la pieza, en la caliza, con un color súper cálido, la caliza, luego va jugando con los colores, tiene atrás otra cosa de piedra, por donde resbala el agua de piedra Sí, negra, sí, que ya sí. es una preciosidad, y las piezas han quedado súper realzadas, muy bonitas, y yo creo que por fin se recuerda el Palacio de los Larios dentro de lo que se puede recordar. Sí, con bueno, tan dentro poco de lo poco que elemento, queda. Y dándole un con tan valor al poco final, elemento, dándole y se le da un sí, valor sí. y ha mejorado infinitamente la plaza. Sí, La yo plaza de- ha quedado... Así. Yo de hecho estoy viendo muy cerquita ahora de allí, de allí me refiero donde se encontraron los restos del palacio, y de verdad que paso menudo por allí y pienso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es llegaran posible aquí? que O sea, esto ¿cómo estuviera llegaron por los aquí? restos del palacio Sí. aquí? Pues mira, tuvieron la suerte de ponerlos allí en lugar de tirarlos en un vertedero o trocearlos. O Sí, sí, sí. tirarlo al agua. O trocearlo para O hacer al otra mar. cosa. Sí. Y otros trozos ornamentados de estos seguro que están por algún sitio. Seguro. Tienen que estar. Tuvo que haber gente. Lo que se rompiera, se rompió. Pero si yo paso por un derribo y veo que lo van a tirar y veo que hay una cenefa o una cosa bonita, Hombre. ¿no te lo vas a llevar? Si puedes Ya. tirar de ello, te lo llevas. Claro, O sea, que claro, claro. esos Absolutamente. trozos pueden estar en algún sitio. Ahora que se lleguen a Totalmente. encontrar o no, eso ya. Lo veremos, lo sabremos y lo veremos. De hecho, hace poco, ¿qué fue? Fue cuando hicimos el capítulo se fue con Víctor Heredia, con Fernando Alonso, que nos dijo que estaban arreglando la casa donde vivían en Livermore. ¿Te acuerdas? Sí, en Calle Álamos, sí, En Calle efectivamente. Álamos, exactamente. Que estaban haciendo apartamentos turísticos Exactamente. y que, bueno, dentro del apartamento turístico, pero que estaban respetando. Sí, estuvimos hablando de eso, de que perfectamente. habrán encontrado allí, Sí, sí, esa sí. reforma y tal, que se habrán encontrado ahí también. Pero y de- que estaba muy bien conservada y Eso que es lo que hablaban hablaba, sí. incluso de baño con azulejos. Sí, que era exactamente. algo Qué maravilla. absolutamente inédito para, Sí, sí. para la época. Sí, Esas son sí. esas En Calle curiosidades Álamos. de lo que dice Qué al fin y al cabo interesante. Fanny, ¿no? De que son cosas que seguro que están, pero que no somos conscientes Sí, y, que, sí, sí. y que son restos también interesantes. Yo, si os parece bien, vamos a acabar ya con la cuarta ruta, que es la de esa Málaga Oeste, por decirlo así. Sí. Y a mí me gustaría hablar, sobre todo, que yo creo que es la más importante, de la Fuente de las Américas, que es la Sí. que está justo enfrente de la estación de, Sí. de trenes de Vidalia, Sí. y que yo creo de verdad que me parece súper elegante y que podría ser en otra ciudad Muy bonita. una de las fuentes principales, porque tiene un conjunto escultórico que es Sí. elegantísimo, de verdad. Y además la historia. Y la historia, exactamente, La que ahí es Fuente donde de la queremos América, donde vamos a ir. en el libro viene una foto de cómo estaba en 1970 y algo, que fue en 1970, cuando se diseñó. En origen esto era ese pilón grandísimo que tenía y en medio había 3 grandes mástiles que simbolizaban las 3 carabelas y
iban adosados a los mástiles, pegados a los mástiles, unas piezas de bronce grandes para que se viera que eran las carabelas. Yo no sé exactamente qué modo de vela o pieza o lo que fuera. Pero por lo visto hicieron los mástiles demasiado altos o demasiado estrechos el hormigón o los elementos metálicos que le querían poner no les dio seguridad, ¿no? Que fueran a resistir los golpes de viento y tal, y que aquello pudiera desmembrarse, con lo cual nunca se llegó a poner los elementos metálicos. Yo de hecho no he visto nunca el diseño original que tuvo aquello. Entonces se quedó los 3 mástiles durante muchos años hasta que por fin decidieron quitarlos porque estaban ya en mal estado por la parte de abajo y se quedó simplemente un pino. Y con muy buen criterio, a iniciativa de la Asociación Bernardo de Gálvez, se decidió que era el sitio idóneo, ya que era la fuente de las Américas y el espacio tal, era perfecto para poner un monumento a la familia de los Gálvez de Macharavilla, ya que tanta importancia han tenido. Grande, enorme familia, Bernardo de Gálvez, Miguel, José, ministros de India y bueno, unos personajes. Y Rosa de Gálvez. Y Rosa de Gálvez, sí, que se conoce menos, efectivamente. Que una literata maravillosa que se conoce poco. Sí. Pero era una situación de decir, un reconocimiento de la ciudad de Málaga a los Gálvez, que son de la ciudad de Málaga y que tanta importancia tuvieron. Lo hizo en las esculturas Pimentel en distintos momentos, sienta al padre, uno que era clérigo va a consultar, el otro lleva documentos comunicándole que se ha nombrado virrey, el otro, en fin, tiene, y sobre todo una cosa buenísima que tiene es que tiene una gran placa delante donde te explica perfectamente quién es cada uno, qué momento representa, qué papel tuvieron en la independencia de los Estados Unidos, por qué es tan importante la familia de Gálvez, porque muchas veces las cosas, si no tienen explicación, pues no las conoces. Exactamente. Yo creo que se conoce, pues sí, un poco de eso, de Gálvez, de Macharavilla y tal, pero de manera muy concreta, superficial. Sí. Pero es que la potencia de aquella familia fue espectacular. Nos quedamos casi en la superficie de Bernardo, sin conocerlo bien, pero es que después Fue curioso, Ana, tienen una historia increíble. O sea, para empezar por José y por Miguel, que hemos hablado, y Matías también, pero que hemos hablado de ellos, ministros de India, y José de Gálvez, que fue cuando hablamos del Palacio de Solecio, todo el monopolio de las cartas que iban a América, hemos hablado de José, y además Bernardo de Gálvez, que era cuñado de Luis de Unzaga, que acabamos de hablar con el impulsor de la Alameda, que estaban casados con 2 hermanas. Con 2 hermanas francesas. Todos los episodios dejo vinculado otros episodios que conectamos, pero en con este vamos a tener que vincular un montón. Vinculada 50 porque cosas. Estamos aquí, vaya. Hemos hecho conexiones con capítulos anteriores y a mí igualmente me parece que es muy además son de estas familias que tienen un momento de auge tremendo y de pronto desaparecen. Son familias que suponen tanto en un momento y 2 generaciones después ya no queda nadie. Desaparecido la huella. Pero a mí me parece muy, muy tierno y muy digno, y aplaudo siempre los homenajes que se siguen haciendo en Macharavilla. Ah, sí, claro. Que son preciosos. La Asociación Bernardo de Gálvez se ha volcado, ya lo sabéis cómo son. Y las asociaciones de rescate de la memoria de determinados personajes, por ejemplo, de Bernardo de Gálvez o de Torrijos o de Reding, funcionan muy bien y tienen un mérito increíble, porque José María de Sancha también, justo también, porque son enamorados de la historia, que lo hacen la mayoría de las veces a pulmón. A pulmón y sin ningún reconocimiento y sin ningún retorno. Más allá que el Entonces, respeto, bueno, desde aquí también vaya ese agradecimiento a la labor que hacen. Por cierto, y si a alguien le surge la duda, nada que ver con Galvez Ginachero, si no me equivoco. Bueno, no, por supuesto. Gálvez es un apellido muy común para muchas. Hay muchos Gálvez. Sí, pero es verdad que hay gente que no son familia. No, pero ha hecho bien la acotación, porque el Galvez Ginachero, por supuesto, no tiene nada que ver, igual que mucha gente piensa que Molina Lario tiene algo que ver con la calle Lario, no tiene nada que ver. Entonces no está mal que de vez en cuando vayamos recordando. Exactamente. Sí, perfecto. Eso es interesante. Yo no sé si te queda a ti alguna más del oeste o incluso, mira, vamos, para eso está el libro igualmente. No, del oeste lo único eso, que como era la zona que tenía más dificultades, bueno, claro. He metido el Parque del Oeste. Claro. Sí, y precioso. tiene, por supuesto, la Fuente de la Gitanilla, pero como ya hemos mencionado ya antes, pero el Parque del Oeste sí, porque tiene, aparte de una colección de esculturas maravillosas de todo tipo, unos estanques ornamentados con cosas de Elena Laverón y de Stefan von Resvig, entonces... artísticamente son mucho más, una maravilla. Entonces, conviene también recordarlo, que es otro sitio de estos para ir pasar el día paseando y viendo las cosas. Qué bien. Perfecto. Pues, Fanny, oye, un momento, no me quiero ir sin poner a Fanny siempre en el aprieto que la pongo siempre.
Yo sé que es como si le dijera a una madre que eligiera entre sus hijos, pero dime tu fuente favorita, tu debilidad. Uy, me cuesta mucho. Yo pienso que quizás por lo artístico y por la impresión que me causó el poderla ver tan de cerca y tantas veces tocarla, las tres gracias. Es que eso tiene que ser imponente, ¿eh? Sí, tiene que ser sí. imponente. Porque y tener ese privilegio de verla de por cerca. elegancia, por utilidad, la fuente de los Cristos y esa piedra gastada, Claro. esa vida que ha tenido esa fuente durante tanto tiempo, Totalmente. tantas personas que te han cuenta tenido historia, que tocar. en definitiva. Sí, te sí. cuenta Y por historia, sencillez sí. y al mismo tiempo una fuente sencilla sin nada y tan elegante y tan bonita, las fuentes de la olla. Es verdad. Que son Cierto. tan bonitas y que se compran con... Ya tienen el deseo de una fuente de puro uso, pero tiene un elemento bonito, que la gente la llama de la olla, que es una crátera clásica. Entonces, bueno, son elementos muy especiales. Pues Fanny, lo que tienes que decir es dónde podemos escribir el libro, de la gente que lo esté escuchando, que sepa dónde puede El libro, comprarlo. que ya sabéis que es una iniciativa del ayuntamiento, como he dicho al principio, del área de cultura del ayuntamiento, lo venden en el archivo municipal. Perfecto. Está a la venta. Y es Dicho muy queda. llevadero y no es caro. Sí, no. Yo desde aquí, de verdad, animar a la gente a que se acerque. Y además nuestros seguidores son muy disciplinados. Acuérdate de la Como que se debe lió ser. cuando hablamos del librito de María Pía Heredia, Sí, de las sí, memorias que no quedaban en el ayuntamiento. Me llamaron, mira, por favor, a ver si es posible. Dice que digáis que ya no quedan ejemplares, porque se acercó mucha gente a preguntar en el archivo municipal por el libro de María Pía Heredia, con lo cual desde aquí yo animo desde ya a que se dirijan al archivo municipal a hacerse con la guía de las fuentes histórico-artísticas de Málaga, bueno, pues firmada entre otras muchas colaboraciones, pero la cabeza, el alma y el corazón son de Fanny, Absolutamente. y aquí siempre va a tener tu huequecito Muchas también, gracias a ¿eh? vosotros Y tu por casa. difundirlo, porque yo lo que quiero es que todas las cosas de Málaga que tienen valor se conozcan, que es como la gente las Las va a respeta cuidar, y las totalmente, cuida. Entonces, totalmente. fundamental, la labor que estáis haciendo es absolutamente maravillosa. Tenéis seguidores a puerta, ¿eh? Bueno, Yo me bueno, cuento. Pues Fanny, mil gracias de corazón, porque lo cuentas todo muy fácil y de verdad Sí, que sí. creo que ha habido varios momentos en el que me tengo que dar cuenta de que estamos en el podcast, porque te estoy escuchando Sí, como, es verdad como si que te a estás contando veces un cuento, se nos literalmente. Yo olvida, también sí, me sí. olvido, me perdonáis Pero si voy no, como al una revés, metralleta. eso es Que no, maravilloso, al pero contrario, si eso yo es lo creo que bueno. la gracia también de este podcast es que, Sí, pues, sí, sí. iba a decir que no nos lo tomamos en serio, sí nos lo tomamos muy en serio, pero que, bueno, que al final sí. lo intentamos hacer como de mesa de camilla, para que, Como una bueno, que le llegue, conversación justo, informal, no que le como llegue una a todo el conferencia. mundo y que se Totalmente. explique muy bien la historia sin grandes términos y sin Que, por grandes cierto, discursos. el libro tiene un pequeño glosario, ¿eh? En la Sí, parte sí, de sí. atrás y una Muy bibliografía. práctico, Glosario, bueno, porque el ninfeo o algunas Claro, sí, palabrejas sí. que a lo mejor dice esto, aunque está escrito todo con términos súper claros, pero siempre bueno, pero alguna hay palabras que son puede palabras, resultar que más son lo que curiosa son. y está Sí, recogido. claro. Pues Muy dicho bien. queda, ese Oye, libro de Fanny, la- que mil gracias, pues, de verdad, a vosotros, por a acompañarnos. vosotros. No será la última vez, te lo prometo. Nada, cuando queráis. Ah, no, un paseo muy refrescante por las Pues fuentes sí, de sí, Málaga sí. ya. Ya nos contarán nuestros seguidores qué les parece la rutita. Eso es, que nos ¿Eh? pueden hacer, que nos cuenten cómo ha ido y nosotros nos citamos ya para la semana que viene para contar más historias. Muy Así bien. que mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.